Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una de las obras más esperadas de este 2024, el Frank Cappa de Manfred Sommer, que nos llega en este caso de la mano de Carten Ediciones, editorial a la que agradecemos el envío de esta copia de prensa a cambio de una reseña honesta, que es lo que vais a tener, como siempre en este canal. Antes de empezar, es decir que yo no soy un especialista en esta obra ni el personaje por edad. No lo leí en su momento, lo leí muchos años después y salteado en las diferentes revistas que iba consiguiendo, en el Chaos Comics, en el Metropol, algunos CIMOC, revistas de la época, esto es del principio de los 80, del 81, así que esta es la primera vez que puedo leer la obra completa. Así que si alguien quiere una reseña exhaustiva, un análisis, pues hay gente mucho más preparada que podéis encontrar las reseñas en internet, y ahora seguro que con la salida al mercado de este integral habrá muchos más vídeos en YouTube de gente que sabe mucho más que yo. Ya entrando en materia, vamos a hacer como siempre, vamos a hablar del formato, un formato que en este caso sí, por fin, después de 15 años de la última edición, que estaba muy bien, pero realmente era un formato, un tamaño minúsculo, lamentable, por fin tenemos un tamaño que le hace justicia a la obra, un integral en formato europeo enorme, en tapa dura, de muy buena calidad, con lomo curvo, con buena calidad de papel también, y que a pesar del tamaño y a pesar de la cantidad de páginas no se hace excesivamente pesado. Es, por supuesto, es aparatoso si lo quieres leer sentado, pero no pesa como uno esperaría, y es que el papel elegido está bastante bien, la reproducción también está bien, excepto en un par de páginas que luego comentaré, que no sé si es un problema de mi copia o de los materiales de origen, pero bueno, en conjunto una edición buenísima. Si a eso le sumamos los extras y todo lo que trae, pues de 10. Hablando de extras, vamos a ello directamente. El libro está trufado de estas portadas que originalmente salieron en las revistas en las que donde nació este título, y que se complementan con un montón de páginas de diseños de personajes, de sketches, de páginas a lápiz, de bocetos que complementan y completan cada una de las aventuras. ¿De acuerdo? Entonces termina una aventura y vemos o bien la portada en la que apareció originalmente en la revista, esto salió en el Metropol, en la CIMOC, en Chaos Comics, mientras duró, y ya veis las páginas de boceto, cómo se completa el entintado y las portadas en las que apareció originalmente, o bien el álbum, en este caso en concreto en la serie Brasil se publicó después en álbum. También tenemos estas ilustraciones que la verdad creo que hay un par de ellas como esta que creo que no venían en la edición anterior, y cada aventura al final tiene tanto la portada correspondiente a la revista como extras en forma de estudios de personajes, sketches, estudio de páginas, páginas a lápiz. En cuanto a contenido, chapo. Cuenta también con diferentes prólogos, por ejemplo el primero de Carlos Jiménez, muy sentido, se nota que este hombre tenía una gran amistad y cariño por Manfred Sommer. Después tenemos una introducción que me ha parecido especialmente útil de Eduardo Martínez Pinas, que analiza cada una de las aventuras en el momento en el que se hicieron en la revista, comentando evolución gráfica y las influencias del momento. De todas las prólogos, que ha habido bastantes entre esta edición y la anterior, creo que es el más útil, y creo que aquí ha sido un acierto incluirlo. Después tenemos las diferentes sagas, digamos, no son sagas, pero es un corresponsal que va viajando por el mundo, África, Brasil, una historia de origen, Vietnam, un especial mudo situado en Barcelona, y luego tenemos una autoentrevista en la que el autor habla de sí mismo y de su personaje, y también un texto de la hija del autor, también muy sentido, todo ello con múltiples imágenes, fotos personales, fotos de su estudio, trabajando. Lo que os digo, de él mismo habla de sus inicios, de su obra, y
También tenemos una obra que no llegó a terminar, Frank Cappa en Afganistán, que tenemos las primeras páginas completas, pero luego no la terminó porque él mismo ha dado cuenta que le salía una historia larguísima de más de 100 páginas y quería explorar otras cosas. Como contenido, pues la verdad es que no se puede pedir más. Incluso la historia de Afganistán, ya digo que no está completa, pero tenemos las notas que el autor tenía para completarla. La historia muda, el escrito del propio Sommer, el homenaje que le hace a su hija con múltiples ilustraciones, el prólogo de Carlos Jiménez, ya digo, muy sentido, todo ello acompañado de múltiples ilustraciones de portadas de revistas o ilustraciones del propio autor. Fijaos. Y esta ya digo que me ha parecido especialmente útil para poder ubicar cada historia en su momento y en la deriva gráfica o las influencias gráficas que iba teniendo. Como me habéis pedido también que haga una pequeña comparativa con la edición anterior, decir que básicamente es lo mismo, son 340 páginas, vamos a ver, estos son 364, lo otro eran 360 páginas y el contenido es este que estáis viendo en pantalla. Básicamente es cambiar el prólogo de Carlos Jiménez, en aquel caso era por Jorodowski, más intelectual, menos cercano, digamos. La introducción de Eduardo Martínez, allí tenemos un escrito de su hijo. Después tenemos un prólogo de Frank Cappa, que aquí también lo tenemos. El mismo personaje se dirige a nosotros hablando de su vida, sus aventuras. Después tenemos allí un par de textos que aquí no tenemos, uno de Salvador Baz y otro de Mariano Hispano. Y luego en el otro había una entrevista de Johan Navarro, el editor de aquella edición, en la que básicamente era extraído de una revista en la que el autor explicaba por qué se había retrasado en las aventuras del personaje, que hacía tiempo que no se publicaban. Y poco más. Yo, dibujante de cómics, está en ambas partes, y luego las ilustraciones prácticamente son las mismas en ambos integrales. En este he visto un par más que no había en el otro, puede habérseme pasado, y lo que hay más diferente, más llamativo es mientras que en el otro integral de EDT de tamaño reducido, que ahora veremos el tamaño, estaba esta página al inicio de cada aventura, simplemente las letras. Aquí hay en esta un pequeño retrato o viñeta del personaje. Y ya para acabar la comparativa, el tamaño de aquella era igual que este, no la tengo en físico, he tenido que buscarlo en digital los contenidos, pero el tamaño era este. Fijaos la diferencia, era de hecho un poco más corta. Y nada más, ya entramos en la obra en sí. ¿Qué es Frank Cappa? Pues Frank Cappa es la respuesta del autor a un mundo turbulento, un mundo del que él nunca se sintió realmente parte. Sommer, de madre andaluza y padre alemán, criado en Barcelona en plena guerra civil, nació en el 33, vivió como niño en la posguerra, pues nació de cierta manera desarraigado, un hombre excepcionalmente culto. Eso todos los que le conocieron lo ponen, lo subrayan. En el prólogo también se nos habla de eso, una persona muy culta, una persona que había viajado y que tenía muchísimos más intereses aparte del cómic. Su hijo dice que cuando estuvo alejado del cómic estuvo escribiendo una serie de relatos y novelas que no llegaron a publicarse. Como digo, es un hombre apátrida, con una idea de la vida quizá pesimista, un desarraigo de sentimiento y pensamiento, como mismo decía, que le llevó a huir pronto del mundo del cómic, ese mundo encorsetado de las agencias, porque él empezó a dibujar muy joven. Él mismo nos cuenta, bueno, voy a ir pasando páginas y ahora hablaremos de cada una de las aventuras, pero para que no os aburráis. Él mismo cuenta que nació, bueno, en el 33, con 10 años tuvo una enfermedad seria que le obligó a guardar cama 3 meses, y en ese tiempo pues descubrió el mundo de los tebeos. Descubrió desde, bueno, Walt Disney, Popeye, Flash Gordon, Tarzán. Cuando se recuperó ya el veneno estaba dentro de él y siguió buscando, y
Ahí fue cuando encontró cosas como Roberto Alcázar, El hombre enmascarado, pero sobre todo Cuto de Jesús Blasco, un autor español que a lo mejor los más jóvenes no conocen, pero que fuera de serie, un niño prodigio, con 14 años ya dibujaba esta serie, que hizo que nuestro protagonista se pusiera en contacto con él, nuestro autor, se pusiera en contacto con él y aprendiera a dibujar con Jesús Blasco. 4 años después publicó su primera historia y a partir de ahí pues siguió absorbiendo influencias de gente como Alex Raymond, como Milton Caniff, Eisner, sobre todo en la composición al final de su vida, es evidente, y yo personalmente veo cosas de Hugo Pratt. Un tío que tenía un estilo que siempre no era un estilo estático, siempre está evolucionando, y de hecho aquí vais a ver cambios en la narrativa y en cómo enfoca la página, muchas veces con detalles extremos y muchas veces con apenas bocetos, y personalmente hay páginas en las que yo he visto cosas que no haría Miller hasta años después. Fijaos esto no lo vi hasta que Miller lo hizo en su SimCity, pero esto es muchos años antes. Qué bueno era este tío, qué bueno era tratando la iluminación y el blanco y negro. Y bueno, ya entrando en cada una de las series, de las historias, empezamos con El último africano, el ciclo de África, que me ha sorprendido porque muchas veces los autores parten como dibujantes, pero tiempo después pues tienen la necesidad de expresar, de contar sus propias historias, y normalmente no están a la altura de la calidad de su dibujo. Todos podemos, se nos viene a la cabeza incluso autores americanos hoy día, Murphy, por ejemplo, pues sí, dibuja muy bien y no es mal guionista, pero desde luego sus guiones se quedan a años luz de la calidad de sus dibujos. Solo tenemos que ver lo de Plot Holes, de la que tenéis reseña en el canal, enlace en comentarios. Sin embargo, los guiones de este hombre eran muy trabajados, muy pensados, y lo que me ha gustado es que el final pues me ha sorprendido. Siempre sorprenden, no me lo esperaba. En este caso en concreto, esta quizás sea mi historia favorita, la primera de todas, una historia en la que Capa, que toma el nombre del corresponsal de una persona real, uno de los más grandes corresponsales de guerra, y el físico de dos actores de la época como Robert Redford y Charlton Heston en La mandíbula. Pues está en una de esas múltiples guerras africanas que asolaron los años 70, 80, 90. Bueno, la verdad es que, menos últimamente, en África siempre, por desgracia, están en guerra, y con un soldado que deserta para volver a su aldea y allí encuentra. La verdad es que me ha gustado, y el final, pues ya digo, no me lo esperaba. Después, una historia más larga en la que Frank Capa forma parte de un grupo de mercenarios. Aquí ya hay más tratamiento de personajes, aquí ya hay, enfrentamiento con uno de ellos directo por lo que representa este Frank Capa y que no es tolerado por este mercenario. Y aquí empezamos a conocer ya no solo a lo que hace, porque al contrario que otros reporteros del mundo del cómic, él no solo observa, que también participa, y su forma de ver la vida y su forma de enfrentarse a ella. La historia, la segunda, la tercera sería en este caso, es más larga, y aquí ya hay más tratamiento de personajes, se amplía lo que es el casting, y de nuevo un final que la verdad me dejó tocado. Esta historia quizás sea la más dura de las que componen esta obra. Después pasamos totalmente diferente, nos vamos a Brasil. Totalmente diferente por el tipo de historia, ya no es una historia bélica, por el marco geográfico, cambiamos de continente, y por el color. La primera de ellas es una historia de, vamos a llamarla realismo mágico. Aquí no hay guerras, aquí no hay muertes, aquí no hay violencia. Vemos a nuestro personaje descansando y preparando para escribir un libro mientras tiene relación con los locales, especialmente con un pescador y su mujer, y como la forma que tienen de entender la vida. Y hay, ya digo, una historia de realismo mágico muy claro que
es un cambio con respecto a lo que venimos de antes, del puro bélico. Carnaval, estoy haciendo malabarismos para no hacer spoilers de las últimas páginas. Como he dicho, al final de cada historia hay o bien páginas a lápiz, o bien preparación de algunas viñetas, o bien un estudio de personajes. Aquí vemos como Manfred Sommer, esto parece una película de Hollywood de la época, incluso en su atuendo galán, pues salva a una chica de suicidarse y se convierte, bueno, pues en su interés amoroso. Poco a poco vamos descubriendo el secreto de esta chica, y el final pues también me dejó, no me lo esperaba. Y después tenemos la caza. Aquí volvemos un poco a la violencia, no tan explícita como en las historias bélicas anteriores, pero vemos como Manfred Sommer es perseguido por un nativo del Amazonas. Me gusta que Sommer no cae en el tópico del buen salvaje, y para él todos los hombres son capaces de lo mejor y de lo peor. Y no idealiza, ahora se dice romantiza, no sé de qué coño salen esas palabras. No idealiza a los aborígenes, lo intenta matar para conseguir un trofeo de cara a su tribu, pero se cruza con un millonario, esto es un poco más maniqueo, el millonario que quiere cazar al mayor animal de todos. Y bueno, pues Manfred Sommer de nuevo aquí muestra su idea sobre el ser humano y sobre la justicia, por decirlo de alguna manera. De nuevo, al final de la historia tenemos extras en forma de bocetos, en forma de preparación de viñetas y de páginas, y saltamos a Welcome. Para mí esto es una de las mejores historias del personaje Welcome, pero la segunda parte de la misma es la más floja, luego veré por qué. Aquí descubrimos el pasado, el origen de Frank Capra, del que no sabíamos nada. Todo lo que sabíamos de él era que era un reportero que viajaba por el mundo, pero sus orígenes, su background, lo que le convirtió en lo que era, pues está aquí. Vemos cómo vuelve a su pequeña ciudad canadiense, y cómo su madre va a morir, su madre que es negra, y su padre. Y a partir de aquí descubrimos cómo llegó a convertirse en su hijo, y la historia de la familia, que está bastante bien, que data desde la Guerra de la Independencia Americana, y que por momentos se convierte en una especie de relato de Jack London, con la fiebre del oro y todo eso. Muy bien esta historia. Pero la segunda parte de la misma, Goodbye, pues aquí hay un reencuentro con los amigos del pasado del personaje, retomar antiguas relaciones, un crimen, y no, para mí no funciona, a nivel de guión no funciona, pero a nivel de dibujo genial. Las expresiones de los personajes, lo que transmite simplemente con un rostro, no necesita ni siquiera diálogos, está muy bien. Este tío dibujaba muy bien. Y bueno, ya digo que para mí es la que menos me ha gustado, porque el MacGuffin, lo que hace el crimen, la resolución, pues no funciona. Para mí, no. Estudios de personajes. Páginas, bocetos. Y saltamos de nuevo. Aquí estamos en Hong Kong, y esto es una crítica al turismo sexual, a la prostitución, a la industria del sexo. Se va a Hong Kong, en aquel momento un protectorado británico, y quiere investigar sobre la protección de menores, que las autoridades niegan que exista, pero él, paseando por la ciudad, pues conoce a este niño que le ofrece a su hermana, que se ofrece a sí mismo con una naturalidad, con unos diálogos. No trata de ser moralista ni moralizante, simplemente el mismo hecho de que un niño con toda naturalidad se ofrezca, apenas 11 años, mister, te complaceré en todo, pues es durísimo. La historia es corta y de nuevo tiene un final que no me esperaba y que me ha gustado mucho. Y Somoza y Gomorra, perdón. Aquí hablamos de otra guerra, en este caso la revolución nicaragüense que derrocó a Somoza. Esto los jóvenes no sabrán ni lo que es, pero en aquel momento fue muy sonado, porque además parte del clero católico se puso de parte de los de la insurgencia, los curas obreros y todo eso.
Pues aquí veis que el trazo es como más sucio, como más suelto, como menos... pero sigue siendo el mismo autor, simplemente las influencias van cambiando, lo que quiere contar, cómo lo cuenta, y aquí ya digo que hay momentos en los que el contraste en blanco y negro, pues a mí me recuerda a Miller, pero lo que hizo esto lo hizo mucho antes que Miller. Genial. De nuevo, una historia sobre la libertad, porque los rebeldes siempre luchan por la libertad. Ya sabéis, asaltar el cielo y esas cosas, pero luego las cosas no salen como prometí. Y aparte, ¿qué es la libertad? Aquí en esta historia nos plantea lo que es la libertad para cada uno de nosotros. El concepto de libertad es el que se vende siempre, pero hay conceptos de libertad que puede que no sean asumibles ni siquiera por los que luchan por ella. De nuevo, un final muy bueno que no me esperaba y un planteamiento de desarrollo de personajes chapó. Y bueno, estudios de personajes, armas, el hombre se documentaba de una manera. En la historia de Afganistán dice que tenía material para más de 100 páginas y que se iba a convertir en una tarea que le iba a llevar toda la vida, por eso paró, pero hizo un estudio pormenorizado. Y luego volvemos al color. En este caso tengo que decir que aquí esta página la veo, no sé si desenfocada o algo. Fijaos esta viñeta. No sé si es cosa mía o mi percepción, no sé si es que el material venía así. En cualquier caso, la reproducción de colores la veo un punto más elevada que en la anterior edición que os he hablado antes. Aquí os dejo la comparativa, pero en cualquier caso no tengo ningún problema con eso. De hecho, vamos a ver aquí, bueno, notas sobre... Aquí estamos en Vietnam, ¿vale? Hemos saltado de nuevo sudeste asiático. Por ejemplo, aquí, fijaos que mientras que la reproducción aquí, al ser un punto más alta, se puede ver este azul. En la edición anterior, que la reproducción, el color era un punto menos saturado, pues se perdía esto. A cambio, quizás sea un poco más chirriante estos colores, pero bueno, ya gustos. Nuestro protagonista está en Vietnam. En las páginas anteriores se ha encontrado con una corresponsal novata, y aquí se va a encontrar con un socias de Hemingway, que bueno, con todas las de vuelta de todo, descreído, y en fin, una historia que me ha gustado también. Y luego ya vamos terminando. Vietnam, Viet Cong se llama esto, un campo de refugiados, un campo de prisioneros en el norte, en el que ha de escapar. Y esta historia me ha gustado menos, más convencional, pero el dibujo la verdad es que es buenísimo. Fijaos de lo que venimos, venimos de aquí. A esto. Es que a primera vista puede parecer incluso de dibujante diferente, el color hace mucho. Pero bueno, las dos últimas son historias correctas, pero a mí me dicen menos. De nuevo tenemos los extras y todo. Y bueno, pues ya entramos en El País Amarillo, que sería su incompleta historia de Frank Capra en Afganistán, que la verdad es que prometía mucho. Además aquí hay un uso de trama mecánica que hemos visto antes, un hombre muy versátil, y que quedó interrumpido, pero sin embargo tenemos aquí las notas de cómo hubiera continuado. La aventura muda en una especie de Barcelona en la guerra civil. Esto era parte de una serie que se llamaba La Tercera Guerra Mundial, pero yo creo que él hace, digamos, se retrotrae a sus experiencias, a su recuerdo de infancia en la guerra civil. Y terminamos ya con lo que os he dicho, sus propias palabras sobre él mismo y su obra, y el homenaje que hace su hija. Y esto es todo. Es
Un cómic que a mí personalmente me ha gustado. No voy a decir que es un cómic para todo el mundo, porque quizá el lector más actual o el lector que tenga un paladar acostumbrado a superhéroes, a independiente americano y tal, pues no le acabe de pillar el gusto. Pero a alguien que, incluso si no te eres muy aficionado al cómic, pero te gusta la historia, te gustan los conflictos bélicos que formaron el siglo XX, y con la mirada de este corresponsal, una mirada desapasionada pero nunca cínica, una mirada que lo quieres ver todo pero que no quiere formar parte de nada aunque se vea obligado a ello. Y bueno, pues historias que no te dejan indiferente, que es lo peor que puede pasar en un cómic, sobre todo un cómic que tiene alguna pretensión. Si es siempre de entretenimiento, nada, pero si es un cómic que pretende llegar al lector, decirle algo que te deje indiferente, esto no pasa en ninguna de las historias, especialmente en algunas de ellas, como he dicho, en el primer ciclo africano, en la historia de Somoza en Nicaragua. Son finales que te sorprenden, y eso dentro del cómic español de la época, que muchas veces caía, no voy a decir lo rutinario, pero que muchas veces leías uno y podías ahorrarte el resto. Aquí no, cada historia tiene su alma y cada una es diferente, y en todas el final te hace pensar. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.